Estas son 10 cosas que deberían volver a GTA 6, comenzando por las 6 estrellas. Para muchos este punto dará mucho que hablar, pero realmente considero que las 6 estrellas era una de las mejores adiciones de GTA, porque esencialmente las 6 estrellas son relacionadas a militares, tanques o equipo policial y de orden de alto calibre. Entonces cuando hiciéramos misiones de gran poder o seguridad en el mismo, sería genial que nos persiguieran tanques o helicópteros relacionados. O sea, en vez de GTA 5 donde solo nos persiguen SWAT y ya. O en otras palabras, si te robaras un tanque, ¿no tendría más sentido que te persiguieran tanques y casas en vez de furgonetas de policías? Además, esto afectaría muchísimo el realismo, pero sobre todo al siguiente punto: atracos o robos con planificación, a lo loco. Es decir, en GTA 5 y en GTA 4 podemos hacer robos de gran planeación y acción, pero estos simplemente están relacionados al modo historia, y en sí es más que nada por repetir misiones, pero no hay manera de hacerlos a nuestra manera, o robar otras cosas que se nos den la gana en el modo historia. Aún así, estos mismos te dicen que tienen predefinido la manera de hacerlos, pero por ejemplo, si quisieras ganar aún más, no hay maneras en GTA 5, además de los negocios para generar estos mismos, cosa que en el caso de la siguiente entrega es online, sería bastante genial poder realizarlos a nuestro antojo, con la planificación libre de los mismos, es decir, si queremos hacerlo en sigilo, poder elegir cada implemento, entrada y equipo para el mismo, sin que Lester o otro integrante nos lo dé predeterminado o nos obligue a elegir y hacer la misión de esta manera. No solo nos permitiría tener la libertad, sino poder repetir este mismo cuando quisiéramos, quizás aumentando el nivel de dificultad dependiendo del sector donde estuviéramos haciendo el robo o el atraco. Obviamente tomando el caso si tuvieras ganas de tener, qué sé yo, un dinero extra fuera de la campaña, sin tomar en cuenta la historia principal. Pero si hablamos de dinero, este mismo tiene que tener un alto valor y un uso en el mismo videojuego. Por lo mismo sería genial también poder comprar casas y negocios. No puedo mostrar las imágenes, pero en las filtraciones pudimos ver cómo Jason y Lucía estaban en diferentes casas en cada punto de las mismas, como si dependiendo de qué nivel o estado de la historia y económicamente estaban, dependía su lugar de estancia. Es decir, en un momento se pudo ver que estaban en moteles, casas rodantes y creo que una casa en específico. El punto es que hasta en GTA 5 solo podíamos comprar negocios pero no administrarlos directamente o hasta entrar a esto mismo o mejorarlo, mecánica que en GTA Vice City valía totalmente la pena. Agregado a esto que el mismo GTA tiene una página para comprar casas, lo que sería genial que se pudieran hacer negocios con el mismo dinero y que si también pues te va bien, pudieras tener casas o muchas casas en diferentes partes, sobre todo tomando en cuenta que el supuesto mapa pues debería ser muchísimo más grande de lo normal, por lo que obviamente dudo que el juego agregue una opción de quedarse en hoteles pues en cada punto, por lo cual creo que esto o poder rentar una si está escapando de la policía y ocultarse pues marcaría una gran diferencia, pero no solo diferencia sino también realismo, punto el cual será muy importante si hablamos de esto. Pero si hablamos de lugares míticos o negocios, tenemos que hablar del Club Malibu. Este mismo debe ser uno de los más importantes y a nivel personal el más importante, ya que el Club Malibu es uno de los lugares más míticos de Vice City, no solo por el hecho de que el Club Malibu es de los más míticos en la historia, sino porque muchos de los negocios en la historia se realizaba aquí. Tengo la teoría que las filtraciones del club o la disco que vimos esta parte era el mismo, no tendría manera de verificarlo porque este mismo obviamente era más moderno que el que en su momento al parecer estaba en el siguiente GTA, o se centraría en el mismo, por lo cual el de las filtraciones tendría más enfoque pues en realismo, pero al parecer dudo que se centre solo en las épocas 80, pero es feo ver un edificio solo por fuera, por esto mismo también sería genial los edificios e interiores entrables, en otras palabras permitir el acceso a más interiores dentro del juego, como edificios de oficinas, centros comerciales, complejos residenciales, para una exploración más detallada. Esto mismo que para muchos son imposible, es una realidad y una tecnología nueva posible. Adivinen quiénes aplican esto, efectivamente los servidores de roleplay, y esto mismo es gracias a poder cargar en la nube o a nivel local los archivos en tu dispositivo. En pocas palabras, todos los edificios que podían ser entrables en un dispositivo de última generación y con buen internet podrían ayudar a ser capaz de mejorar el rendimiento y sobre todo la generación de los mismos. Obviamente hay muchas limitantes en esto mismo, pero la principal podría ser la internet y segundo pues el dispositivo y el almacenamiento que tenga. Hay muchas maneras de lograr esto y no quiero ser muy técnico, pero en resumen es algo que a día de hoy se puede lograr si se quiere. Los servidores de roleplay toman mucho enfoque en esto mismo y sobre todo lo toman como una gran ventaja para generar este realismo en los mismos, pero obviamente son pocos los juegos que son extremadamente realistas o que realmente necesiten esto. El único que logró en cierta parte fue GTA 4 cuando podíamos entrar a ciertos lugares sin tener que esperar 5 minutos a que cargasen. Ahora imagínate esto pero con muchos más edificios, hoteles, casas, negocios, etc. El límite es el cielo. Si de verdad le han puesto tanto esfuerzo al siguiente GTA, considero que esto podría ser uno de los mejores agregados al mismo. Pero si hablamos de realismo, también tenemos que hablar de los eventos en tiempo real. Sí, incorporar eventos en tiempo real como festividades, manifestaciones o
celebraciones que ocurren de manera programada dentro del juego. Esto es algo así como Los Extraños y Locos, que la verdad sí fue un gran agregado en GTA V, pero al igual que muchos de los que están viendo este video, se habrán confundido o no habrán entendido la primera vez que jugaron a GTA V qué significaban o si eran una misión secundaria de la misma. La primera vez que jugué GTA V pensaba que estas misiones de Extraños y Locos eran misiones obligatorias y obviamente no lo son. Lo peor es que estaban marcadas en el mapa, lo que no lo hacía tanto un evento real, sino más bien una misión. Sería genial que sucedieran cosas inesperadas, es decir, sin tener un punto en el mapa o que estén marcados como misiones, ya que gracias a esto lo podrías hacer mucho más realista y podría ser mucho menos predecible. Pero si hablamos de cosas predecibles, acá entraría de nuevo el online y su realismo, y nos referimos a un online más realista. A lo que me refiero con esto es la posibilidad de poder comprar casas y cosas relacionadas, poder venderlas, regalarlas, etc. Cosa que actualmente por los hackers no se puede, pero literalmente en sus inicios esto se podía hacer o regalar dinero. Y claro, se entiende que el mismo online tenga mecánicas diferentes y enfocadas en hacer pues tu propio dinero y tu propio imperio, como GTA Vice City. Pero siento que es un limitante y hasta aburrido que no puedas vender o hasta regalar tus propiedades, que sé yo, al estilo MrBeast, lo que por ejemplo quieras regalarle tu propiedad a un amigo, poder personalizarla, romperla, ensuciarla, etc. Digo, no se pueden hacer fiestas como tal, o no hay manera de hacerlas si no tienes amigos o estás jugando con muchos más, que para alguien que solo jugaba con uno o dos, pues esto se hacía bastante aburrido. Además, la mayoría de casas y construcciones son muy parecidas, que llegado a un punto la mayoría que las compraba era para tener un garage y poder guardar sus vehículos que eran robados, en vez de dormir en las mismas, que realmente dudo que la gente lo utilice para esto mismo. Por lo mismo creo que el realismo del siguiente GTA 6 Online podría ser un gran punto a mejorar, pero si hablamos de mejorar, hay uno que en el online y el modo campaña aún no se mejora, y es el sistema judicial, o es decir, la policía. Sería súper genial si pudieran introducir un sistema judicial dinámico, que responda a las acciones del jugador, con consecuencias legales pues realistas entre comillas, y la posibilidad de hacer juicios si, bueno, si lo quieres y lo deseas y no te escapas. A ver, obviamente si tú te pasas a un rojo o te estacionas mal, pues sería genial que esta misma acción fuera multada o qué sé yo, algo así como el Eleanor, pero no como en GTA V o hasta en San Andreas que te perseguían y te comenzaban a disparar, pues sin razón aparente, y obviamente no tiene sentido que si chocas con alguien pues hagan esto en vez de multarte. No solo jode el realismo de las misiones y en realidad la tranquilidad de lo que estás haciendo, sobre todo considero que es una de las cosas más estúpidas, o sea literalmente debería haber una razón o sistema que sea lo suficientemente serio como el caso de Red Dead Redemption 2, donde depende del sector que estés, cuántos delitos has cometido anteriormente y si tienes una recompensa a tu nombre. Esto dependerá de qué tan perseguido seas y obviamente la agresividad de tus policías y perseguidores, factores que obviamente afectan cómo te ven en el juego, qué tan difícil es escapar y liberarse hasta cierto punto, teniendo puntos de referencia, genialidades que hacen que esta misma inmersión de realismo, o incluso si estamos haciendo una misión, sería súper genial que lo tomaran en cuenta, sobre todo si hablamos de cosas de roleplay y al mismo tiempo el realismo del videojuego. Pero sobre todo, muchas de las mencionadas sé que concordarán conmigo, pero realmente si es un juego realista e increíblemente inmersivo, deberían entrar los trabajos secundarios realistas, pero ojo, no solo en el modo historia, sino también en el online. De que claro, obviamente quizás en el modo historia pues no tendría tanto sentido, pero sería genial que pudiéramos ver un online del siguiente GTA y ganarnos la vida como quisiéramos, es decir, de buena manera, que puede ser siendo taxista en la actualidad, o de mala manera robando bancos, etc. Sería genial que se pudieran agregar ciertos trabajos secundarios realistas, como conductor de Uber, repartidor de alimentos o otras cosas que realmente, obvio, no te van a hacer muy rico con esto, pero imagínate si lo combinan con el roleplay o aspectos de negocios, y a medida sigas haciendo o completando pedidos, puedes crear tu propia empresa de taxis o algún imperio relacionado. Sería un agregado totalmente realista y sobre todo en el online, siento que marcaría un antes y un después en estos mismos servidores. Pero por último, y no menos importante, considero los viajes internacionales, poder ampliar el mapa para incluir ciudades o regiones internacionales, permitiendo viajes entre ubicaciones y experimentar diferentes entornos culturales. Esto lo habíamos hablado hace muchísimo tiempo, cuando comentamos cómo iba a ser el mapa del siguiente GTA 6, según las filtraciones, y para hacer un mapa o juego tan grande, podrían agregar la posibilidad de visitar otros mapas de juegos anteriores. Esto es obviamente aprovechando el aeropuerto, que en ningún GTA se le hace un verdadero uso importante, o tanto como fue en el GTA San Andreas, donde podías comprar un ticket de vuelo y volar pues a las distintas ciudades, mientras que los demás GTA solo es un lugar para guardar tus aviones, usarlos y poco más, siendo que de las cosas que más le podían dar prioridad, no solo para volar si es que eso te gusta, sino para volar a islas, ciudades o hasta otros mapas, haciendo que la jugabilidad del juego sea
mucho más grande y abierta, y que por ejemplo puedas tener tus propios negocios en Vice City y las aventuras, o en Vice City, qué sé yo, y en Cayo Perico, o en algunas islas, por ponerte un ejemplo random. Creo que en la actualidad de esta última no solo marcaría un gran cambio y un antes y un después en la industria de los videojuegos, sino también sería una de las cosas que como fans de GTA nos dejaría completamente satisfechos. Sería genial que te pudieran dar múltiples ciudades, dependiendo de la historia, o en este caso una temporada del GTA Online. Y en vez de enfocarse o tratarse solo en Vice City, también pudiera tratarse de tener posibilidad de visitar Los Santos, entre otros más. Quizás esto se implemente en el online según algunos rumores, pero sea como sea, sería genial que pudiera ser así. Sin importar todo esto, estamos un par de semanas para ver si esto realmente al final del día se podrá cumplir. Estoy muy ansioso, seguro que el tráiler de GTA 6 nos dará más idea de cómo podría ser, pero aún más del potencial que tiene la siguiente entrega de GTA. ¿Y tú, qué opinas o qué cosas te gustaría que se implementaran en la siguiente entrega? Recuerda que un like y comentario se agradecería muchísimo. Chao.